Son las 7 de la mañana, 35 minutos en Colombia, las 2 de la tarde, 35 minutos aquí en Ciudad del Vaticano y en Roma. Margarita, ¿cómo le va? Muy bien, Juan Roberto, buenos días a todos. En un día hoy soleado, pero bueno, se está toldando un poco el clima bastante agradable de primavera aquí en Italia. Y así como está de tranquilo el ambiente, está de movido el ambiente previo a los días de cónclave para la elección del Papa que va a suceder al Papa Francisco. Hoy ha habido declaraciones, Micho, para dar y convidar de varios de los cardenales que van a participar en el cónclave. Sí, Juan Roberto, esta mañana tuvo lugar la reunión de la mañana de las congregaciones generales y pues ya les hemos venido contando en qué consiste. Son discusiones en las cuales se están tratando de llegar a consensos sobre cuáles pueden ser los candidatos y el candidato más idóneo para ser elegido Papa. Tienen la función de conocerse porque hay muchos cardenales nuevos, recién nombrados. Los que nombró Francisco. Claro, los últimos son de diciembre, la última tanda, digamos. Sí. Entonces tienen algunos que conocerse, tienen que hablar de lo que piensan y tienen sobre todo que tratar de encontrar bloques, por lo general bloques geográficos, que deciden cómo respaldar a cuál candidato. Mire, dos personas cercanas a los cardenales nos han contado lo siguiente, que están... Me dice, mire, esto es más parecido a una asamblea de las Naciones Unidas, porque hay mucho cardenal que no es italiano, que es como usted y como lo decía el Papa Francisco de la periferia. Pues esa periferia va a elegir Papa. No sabemos si para continuar con el legado del Papa Francisco o para cambiar muchas doctrinas de la Iglesia Católica. El caso es que se están moviendo por ahí, por esos bloques regionales, África, Asia, incluso muchos de Latinoamérica. Así es. Y lo otro que es importante es que dicen que es el cónclave más universal de todos los de la historia, por aquel hecho de que el Papa se ocupó de nombrar tantos cardenales de las distintas regiones, aunque sigue siendo muy fuerte el bloque italiano, el más grande, que tiene 55 cardenales electores. Mire, Margarita y televidentes, tan variopinto y tan global es esa representación de los cardenales aquí en este cónclave que va a arrancar la semana entrante, que las declaraciones que ustedes van a ver son de cardenales de Bagdad y de El Salvador, hablando de lo que va a ser esa reunión, ese cónclave para elegir al sucesor de Francisco. Hay una atmósfera fraterna y sincera, un espíritu de responsabilidad para escoger a alguien que le dé continuidad al trabajo que venía haciendo el Papa Francisco. ¿Cree que será un cónclave largo? No, 2 o 3 días, será rápido. Hay una impresión de que será corto el cónclave, 2 o 3 días. Esa es la sensación que tenemos en el aula. Son de muy pocas palabras, Margarita, o sea, ellos los aborda la prensa, tuvimos oportunidad de estar en esos lugares y la verdad es muy poco lo que dicen, bueno, al menos hablan, porque Monseñor Rueda, nuestro cardenal, él sí, con esa prudencia que lo caracteriza, nos dijo, mire, en boca cerrada no entran moscos ni salen datos, uno podría resumirlo así, pero mientras unos son muy callados, hay uno que es locuaz, Margarita, y se está robando el show aquí en el Vaticano. Él es la antítesis de los cardenales, porque es la otra cara. Sí, él es el cardenal más televisivo de cuantos hay en todo el cónclave. Timothy Dolan es un cardenal de Nueva York muy importante en el marco de la iglesia estadounidense, y mientras los otros guardan silencio, él realmente se ha convertido en una especie de reportero interno de lo que está sucediendo. Se la tengo mejor, es un influencer, ese cardenal realmente es un influencer y le va muy bien en redes sociales. Sí, completamente. Hay algunos periodistas que dicen que si se descuidan, Dolan los entrevista a ellos. Es una maravilla. Lo cierto es que Dolan, a través de su cuenta de Twitter, se ha convertido en una especie de reportero desde las intimidades de lo que sucede en el Colegio Cardenalicio. Les contaremos más en nuestra emisión de mediodía, pero miren, por ejemplo, cómo muestra el lugar en donde están reunidos y lo que está ocurriendo. Buenos días desde Roma a todos los que siguen esto. Soy Timothy Dolan. Gracias por estar en contacto en estos días tan importantes para la vida de la Santa Madre Iglesia. Estoy a punto de entrar a la sala de audiencias Pablo VI, justo al lado de la Basílica de San Pedro.
Aquí es donde los cardenales se reúnen en estos días hasta que vayamos al cónclave. Nos reunimos de 9 a 1 de la tarde y de 4:30 a 7 de la noche. Debemos guardar los detalles. Con ese corresponsal, Margarita, empaque y vámonos. La verdad que mire, cuenta todo. Ha hecho unos reportes envidiables. Incluso hizo uno desde el interior de la Basílica de San Pedro con el féretro del Papa Francisco cuando estaban en la velación. Sí, es un hombre realmente carismático. Algunos dirán que pantallero, en términos muy colombianos, pero es muy carismático. Y algunas listas de papables lo incluyen. Claramente no tiene muchas posibilidades por muchas razones. Pero además, si en verdad se tomara en serio aquello de ser papable, debería no hablar. Los que están trabajando duro están calladitos. Así es. Mire, uno de los que está muy callado es, recordemos, Tagle, el filipino. Él ha tenido reuniones, nos cuentan en las últimas horas, reuniones privadas, reuniones muy informales con el bloque latinoamericano, Margarita, nos cuentan, y ellos están buscando votos. Él, Supi, Parolín, que a propósito, el cardenal Parolín va a ser quien preside el cónclave. Sí. Tiene la posibilidad de presidirlo y de ser elegido. Eso es muy importante. Pero así como hemos hablado de ellos, también hay aquí obispos colombianos, Margarita. Algunos coincidieron con el fallecimiento del Papa, con sus funerales y ahora con el cónclave. Tenemos el obispo de Ocaña, que es un personaje muy importante en nuestro país. Ya sabemos por todo lo que está ocurriendo en su región, por el trabajo que hace con las comunidades, y usted conversó con él. Esto fue lo que le dijo esta mañana a nuestro director Juan Roberto Vargas. Monseñor Orlando Lave, obispo de Ocaña, qué bueno encontrárnoslo por acá en Roma, y justo en medio de toda esta ebullición de actividad que hay, reuniones ya, congregaciones generales de los cardenales, días previos al cónclave. ¿Cómo siente el ambiente? Usted que ha estado con Monseñor Rueda, ha estado con los cardenales, ¿cómo los ha sentido? ¿Cómo ve el ambiente previo a este cónclave? Juan Roberto, un saludo para usted. Sí, estábamos en un encuentro con el movimiento neocatecumenal y tuvimos la oportunidad de estar en estos días por acá, por Roma, en algunas gestiones, y bueno, realmente es un ambiente de mucha fe, es un ambiente de mucha esperanza, obviamente en medio de la tristeza de la separación con el Papa Francisco, que nos acompañó 12 años a la iglesia, que estuvo en Colombia, estuvo con nosotros, fue el que me eligió obispo a mí. Entonces, claro, hay unos sentimientos, digamos, de tristeza también, pero de esperanza, como él nos lo enseñó, y ahora pues con la expectativa de la elección del nuevo Santo Padre que nos guiará en los próximos años. Esa expectativa y esa esperanza, ¿qué le dicen a usted frente a lo que viene para elegir al sucesor del Papa Francisco? Bueno, Juan Roberto, el Papa va a ser el que Dios quiera, ¿no? Obviamente mediado por unas realidades humanas, por los señores cardenales, que en estos días justo muchos de ellos se están conociendo, de los que el Santo Padre eligió en sus últimos años. Es un digamos, sin ser experto en esos temas, pero va a ser un cónclave muy plural, muy internacional, de señores cardenales venidos de todas las partes del mundo. El Papa internacionalizó, por decirlo de alguna manera, pues el colegio cardenalicio, y entonces estos días están en esa actitud. Obviamente los señores cardenales que el Santo Padre ha elegido y los que venían desde antes, pues son hombres de probada fe, de probada virtud, de una mirada internacional y una mirada de iglesia, de amor a iglesia extraordinario. Entonces eso le da a uno como la garantía y la esperanza que el Papa que será elegido será el hombre que Dios quiera. Hay unas, y me gustó mucho su frase, hay unas realidades que hoy la iglesia tiene que estudiar. De hecho lo está haciendo en las congregaciones generales que se han desarrollado aquí en el Vaticano. Y en esas reuniones se ha hablado de temas puntuales, de migración, de pederastia, de finanzas, de fenómenos sociales globales. ¿Cuáles de esos fenómenos van a ser claves como factores que rodean la elección del próximo Papa? Sin duda, cada realidad histórica trae sus propios afanes. Pensar en finales del siglo XIX, ¿no? Era un problema, por ejemplo, del trabajo. La gente trabajaba 18 horas. Hoy quizá eso es un tema menos complejo. Hoy hay realidades y complejidades del mundo mucho más difíciles y mucho más apremiantes. El tema medioambiental, el tema al interno nuestro, el tema económico, el tema del manejo de los bienes de la iglesia, el tema del manejo de la realidad del abuso sexual, de abuso de conciencia, abuso de autoridad.
la migración, la paz. Yo creo que son problemas que los señores cardenales están estudiando y que por ahí se va a encaminar también pues ese servicio del Santo Padre, que sin duda va a responder a esos problemas. Como iglesia nosotros tenemos parte de esta realidad social y no podemos ser ajenos pues a esas mismas complejidades y realidades humanas, ¿no? Que usted ha podido tener la oportunidad de compartir, de estar estos días con el cardenal colombiano Luis José Rueda. ¿Qué le dice el cardenal? ¿Cómo lo ve? Y se lo pregunto porque él está obviamente en votos de silencio apenas naturales previos a un conclave. Sí, estuvimos en la Eucaristía el día de ayer con los señores cardenales y esa actitud de fe. Él es un hombre de una fe muy profunda, yo lo conozco hace muchos años y sé su prudencia, la admiro, la valoro y creo que también están en esa actitud de escucharse. Él lleva 2 años como cardenal, también desconoce a muchos de los cardenales que hay, digamos, de esas figuras preponderantes en el mundo, que podría ser uno de esos, o como decía ahora, el que Dios quiera, pero ellos estarán en esa actitud de confianza en que la iglesia va a seguir en las manos del Señor y que el hombre que sea elegido pues va a responder a esas problemáticas. Digamos, su confianza es absoluta, su fe es absoluta y esa capacidad de escucharse. Yo creo que también eso nos lo ha enseñado el Papa Francisco, la capacidad de escucharnos, de saber que el otro tiene una verdad y que entre todos ellos pues van a poder decidir sobre la persona que el mundo de hoy necesita y la iglesia necesita. Estando tan lejos de Colombia, Monseñor Olave, y usted y yo tuvimos una charla hace algunos meses sobre lo que estaba pasando en el Catatumbo. Hoy, tantos días después, ¿cómo se ve el Catatumbo? ¿Cómo lo vislumbra después de todo lo que ha pasado, de todo lo que el país pudo presenciar? Hay conmociones, hay medidas. ¿Qué ha pasado en el Catatumbo? Pues hay un poco de incertidumbre además por esa realidad de la conmoción. Ahora la quitaron, yo estaba justo en esa semana, estaba en Tierra Santa y no he podido seguir como las noticias de bien, digamos, pero sí la quita de la conmoción. Yo no sé eso qué va a implicar también para la fuerza pública, no sé qué va a implicar eso para los procesos de transformación, que como decíamos en esos días en la entrevista con usted, pues creemos que esto es un proceso a largo plazo, esto no lo va a solucionar un gobierno, ni en este año y poco que le queda al presidente, pero sí tiene que empezar, y lo que sentimos es que los procesos no empiezan, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Es decir, hubo conmoción, hubo medidas, todo lo que pasó, y el proceso no empieza para solucionar los problemas del Catatumbo. Ese es el gran problema. Cuando nos encontramos con el presidente en Ocaña, yo le decía eso. Eso es un proceso a largo plazo, pero hay que empezarlo, alguien lo tiene que empezar, y lo que uno percibe en este momento es que ese proceso no empieza, un poco hablando con los alcaldes, como que esas ofertas que le hicieron de transformación, como que siguen empantanadas, como que siguen mirando por dónde se hacen. Ahora el peligro que hay de que la Corte Constitucional declare inasequible ese acuerdo, entonces todo eso genera muchísima preocupación en nosotros los que estamos en los territorios, que somos los que caminamos, las fuerzas insurgentes siguen presentes allá. Ellos no ven, digamos, y no hay tampoco ni esa voluntad de decir vamos a transformar esta realidad entre todos. Entonces sí le genera a uno muchísima incertidumbre y muchísima preocupación, porque al final los que siguen sufriendo son nuestros campesinos y campesinas, los niños y los jóvenes. Nosotros tenemos lugares de albergue donde todavía está la presencia de personas campesinas, que a uno le da realmente mucha tristeza ver esos rostros sufriendo por haber sido sacados de sus territorios, el temor que siguen teniendo. Justo anoche en uno de los corregimientos de Ocaña hubo un enfrentamiento entre la guerrilla y la policía. Todo eso genera muchísimo miedo, muchísima incertidumbre. Y súmele que el ELN y los grupos armados dominando el territorio, lo vimos en un reportaje hace poco de Los Informantes, y como si nada, los comandantes del ELN, es decir, uniformes nuevos, armados hasta los dientes, es decir, son, como lo hablábamos hace usted y yo hace algunos meses, son el Estado dentro del Estado en el Catatumbo. Desafortunadamente sí, donde no hay Estado y donde no ha habido por tantos años, pues obviamente los actores armados, como sucede en varias partes del país, sucedía en Tumaco. O sea, si no hay una presencia del Estado y no simplemente la fuerza pública que intenta hacer bien su trabajo, pero
si no hay un Estado, pues obviamente los actores armados, cualquiera que sea, pues va a asumir ese control y pues la gente se va a tener que someter también a los dictámenes de estos grupos, ¿no? Pues monseñor, ha sido un gusto encontrarlo por acá justo en los días previos a este cónclave y como usted bien lo dice, pues que la divina providencia ilumine a los cardenales para que la ruta y la senda de la Iglesia Católica siga como va. Sin duda, eso es lo que nos queda a todos nosotros los católicos y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Los invitamos a elevar nuestras oraciones desde hoy, pero sobre todo desde el próximo miércoles, para que sea el Espíritu de Dios el que pueda elegir a través de los señores cardenales el Papa que la Iglesia de hoy necesita, que el mundo necesita. Monseñor Olave, el obispo de Ocaña, aquí en Roma, hablando de lo divino y lo humano y también de lo internacional que es este cónclave, pero también de lo local, que al final del camino es lo que en la labor pastoral estos obispos tienen que enfrentar. Muy difícil lo del Catatumbo. Dice él que tantos meses después no ha pasado nada, después de tanto anuncio del gobierno, de tantas promesas, nada de nada. Pero volvamos a hablar del cónclave, Margarita, cuando en este momento son aquí las 2 de la tarde, 50 minutos, 7:50 de la mañana en Colombia. El cardenal Beccio, el famoso y el muy polémico, el que dijo yo tengo derecho de participar en el cónclave a pesar de estar procesado por malversación de fondos. Eso en buen cristiano significa robo de plata del Vaticano. Sí, señor, pues el cardenal, como se había anunciado en las últimas horas, finalmente ha dado a conocer un comunicado en el que renuncia voluntariamente a ese derecho que estaba alegando de participar en el cónclave. Dice, teniendo en el corazón el bien de la Iglesia a la que le he servido y seguiré sirviendo con fidelidad y amor, así como para contribuir a la comunión y a la serenidad del cónclave, he decidido obedecer, como siempre lo he hecho, a la voluntad del Papa Francisco y no entrar en el cónclave, permaneciendo convencido de mi inocencia. Con esta decisión, de hecho, le quita un peso de encima a los cardenales que tenían pues como que pronunciarse al final al respecto. Pues tan se lo quita que uno de ellos, Giuseppe Bersaldi, cardenal italiano que va a participar en el cónclave, habló así del retiro de este muy polémico cardenal Beccio. Ma sempre la volontà del Papa, ma il Papa sì, siempre hay que respetar la voluntad del Papa. condanna, El Papa condena y el lo mismo stesso Papa ha puesto che las reglas ha para que la dettato le condena se regole cumpla. perché la condanna sia valida. Usted conoce al señor Beccio, ¿qué piensa de él? Beh, una persona Claro, era una persona estimable. Si es estimable, ¿será inocente? Ma sa, Ustedes los periodistas cuando entrevistan a una persona después de que comete un delito nos ponen contra las rejas, pero era una buena persona. Era una brava persona. Però non ha detto che Como bien reza el refrán, en todo lado se cuecen habas. Estamos hablando de que en todo lado hay escándalos y este cónclave pues no ha estado exento de este tipo de situaciones incómodas, porque este cardenal Beccio, usted decía, estaba convirtiéndose en una papa caliente para sus colegas italianos que tienen realmente peso para buscar ser papas. Estamos hablando de los cardenales Parolin y Zuppi, que son los dos cardenales italianos muy fuertes. Juan Roberto, y le cuento que hay otro cardenal polémico por ahí también asistiendo a las congregaciones generales, que es el peruano, Juan Luis Cipriani, claro, que tiene problemas de una investigación por abusos sexuales. Imagínese. Pues por el conflicto no en este momento no puedo reseñar los detalles en concreto, pero está vinculado con uno de los casos más delicados allá en Perú. Claro, recordemos que incluso él tiene investigaciones internas en Perú y tiene investigaciones de la Iglesia Católica por conductas no apropiadas, como lo considera así la Iglesia Católica. Hoy hubo reunión, usted lo mencionaba al comienzo, Margarita, de la Congregación General en la sexta, si no estoy mal, sí, de los cardenales previo a este cónclave. ¿El tema de hoy? El tema de hoy estaban hablando, bueno, estaba leyendo yo las disertaciones, pasaron por una gran cantidad de cosas, el estado de la Iglesia, había algunas más teológicas, la orientación, digamos, la supremacía de Dios sobre los intereses de los hombres, etcétera, pero todos centrados como en lo que la Iglesia considera serán los desafíos del próximo Papa. Entonces, pues nada, siguen avanzando lentamente en unos temas que son más terrenales y unos temas que son un poquito más teológicos y más digamos, más lejanos para nosotros los laicos. Recuerde las palabras de Monseñor Olave en el diálogo de hace unos instantes. Van a escoger al Papa que Dios quiera, pero no dándole la espalda a las realidades
tan terrenales y tan humanas que tienen que trabajar los cardenales que van a elegir al Papa.